Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Emily Cedeño, estudiante de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la carrera de Pedagogía de Lengua y Literatura. Y el día de hoy les voy a hablar un poquito más acerca de las técnicas de lectura. Se preguntarán, ¿qué son las técnicas de lectura? ¿Para qué nos sirven? ¿Cuáles son sus utilidades? Pues bien, las técnicas de lectura son la adaptación para mejorar y leer y comprender un texto, para maximizar la velocidad y la maximización de la comprensión de un texto. En ella existen varias técnicas de lectura, las cuales pueden ser la lectura secuencial, que trata de algo común, ya que sea la acoplación del ritmo individual de cada lector y se trata de leer un texto de principio a fin sin repeticiones u omisiones de palabras. Tenemos el Photosh Reddit. Esta técnica de lectura es creada por Paul Sheldon. Consta en realizar una mirada general de la hoja y de leer de una manera e identificar palabras, textos y gráficos. La lectura diagonal. La lectura diagonal se basa en obtener información concreta sobre el texto a través de la lectura. Los títulos, primera frase del párrafo y palabras acentuadas en general. Tenemos la lectura intensiva. Se preguntarán qué es la lectura intensiva. La lectura intensiva es la complementación del texto y posteriormente la analización de la interpretación del autor. Se logra a través de la lectura desinteresada y se realizan conexiones con los protagonistas y simplemente en enfocar en analizar el contenido. Y por último tenemos la técnica de la lectura puntual. La última es muy necesaria porque se utiliza en la puntualización de un párrafo o capítulos dentro de la lectura para sintetizar el tiempo que se ha dedicado. Entonces, cuando ya sabemos estas 5 técnicas, al momento de nosotros ser estudiantes o nosotros queramos comprender un texto, podemos utilizar cualquiera de estas técnicas. El día de hoy me voy a centrar un poquito más sobre la técnica intensiva, que decía que la técnica es la realización de la lectura por completo y posteriormente analizar las intenciones del autor. Esto se logrará con una lectura desinteresada y se realizará conexiones con los protagonistas y simplemente se enfocará en la analización del contenido. Pues bien, el día de hoy he traído un pequeño cuento. Un cuento que lo vamos a utilizar si nosotros como estudiantes queremos entender un poquito más acerca de lo que se trata un cuento. El día de hoy voy a hablar un poquito más. Me imagino que ustedes como estudiantes, como niños, habrán escuchado un poquito acerca del cuento. El cuento de la Caperucita Roja y se preguntarán de qué se trata el cuento de la Caperucita Roja. Nosotros al momento de aplicar la técnica de lectura intensiva, si nosotros queremos entender de qué se trata el cuento de la Caperucita, vamos a utilizar la técnica de la lectura intensiva. Ya, vamos a comenzar a leer. Aquí tengo el párrafo, nuestro párrafo de la lectura del Caperucita Roja, del cuento Caperucita Roja, y vamos a comenzar así. Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuelita. La ayudaba en todo lo que podía y como era tan buena hija, el día de su cumpleaños su abuelita le regaló una capa roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todo empezó a llamarla Caperucita Roja. Un día la abuelita de Caperucita, que vivía en el bosque, enfermó y la madre de Caperucita le pidió que llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Que Caperucita aceptó encantada. Y vamos analizando la lectura. Seguimos analizando. Ten mucho cuidado, Caperucita. No le tengas en el bosque, le dijo la madre. Sí, mamá, respondió Caperucita. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando un lobo se le acercó a ella. ¿Dónde vas, Caperucita?, le dijo el lobo. A casa de mi abuelita llevar una cesta de tortas y mantequilla. Yo también quiero verla, así que, ¿por qué no hacemos una carrera? Tú vas por ese lado y yo voy por el otro, le dijo el lobo. Como el lobo tenía malas intenciones, lo mandó por el camino más largo y él se fue por el camino más corto.
Entonces llegó el primero a la casa de Caperucita Roja y perdón, a la casa de la abuelita de Caperucita Roja y tocó y la abuelita le preguntó que quién era. Entonces el lobo le respondió, soy Caperucita Roja, ábreme abuelita. Y la abuelita, como pensó que era Caperucita Roja, le abrió la puerta y lo dejó entrar. Sin darse cuenta que era un lobo gigante, él se le acercó a la cama donde estaba descansando la abuelita y se la tragó. Entonces cuando Caperucita, después de ya no entretenerse en el bosque, siguió caminando y llegó a la casa de la abuelita y se percató, tocó la puerta. Entonces el lobo, que se puso a pasar por la abuelita, le dijo, entra querida, está la puerta abierta. Entonces Caperucita entró y se dio cuenta que su abuelita tenía un aspecto muy extraño. Entonces la Caperucita le preguntó, abuelita, ¿por qué no tienes esas orejas tan largas? El lobo le respondió, es para oírte mejor. ¿Y por qué tienes esos ojos tan grandes, abuelita? Es para mirarte mejor. ¿Por qué tienes esa boca muy grande? Es para comerte mejor. Y el lobo se la comió. Entonces, el lobo se la comió y quedó tan lleno que no se percató que un cazador lo había visto. Entonces el cazador, preocupado porque el lobo no salía de la casa, entró y se encontró con el lobo panza arriba descansando de una deliciosa siesta. Entonces, sin darse cuenta, el lobo fue abierto por el cazador y le sacó las tripas, sacando a la abuelita y a Caperucita Roja de su interior. Pero lo que nunca pensó fue que el cazador le iba a introducir unas piedras. Le introdujo unas piedras y el lobo al levantarse de su siesta se fue al río porque sentía mucha sed y al momento de querer tomar agua se cayó al río ahogándose. Entonces Caperucita, su abuelita y su mamá se volvieron a recontar. Fin. Entonces, al momento de nosotros hacer esta lectura del cuento de la Caperucita Roja, nosotros vamos a utilizar la técnica de la lectura intensiva. Entonces nosotros, finalizamos el cuento y queremos como dar nuestra opinión acerca de lo que se trataba la técnica de la lectura. Entonces dice que hay que hacer una relación entre el cuento con el autor. Entonces se va a realizar una pequeña conexión. Por ejemplo, podemos decir, bueno, el autor quiere decirnos que nosotros como niños no podemos confiarnos de las personas extrañas. Entonces ahí hacemos una relación, una conexión con lo que es el autor y la obra que quiere dar o que está transmitiendo. Entonces, chicos, yo les invito a que nosotros como jóvenes, como niños, leyamos, tratando un poquito más de leer, de entender. Se nos hará muy fácil porque a veces nosotros como estudiantes leemos muy apresuradamente, no comprendemos lo que estamos leyendo y no podemos hacer una relación de una lectura, o a veces ni siquiera podemos dar con nuestras propias palabras qué entendimos de una lectura. Entonces yo, como futura docente, les invito a ustedes, niños, que lean, que se instruyan más. No hay nada más bonito como instruirse, como leer. Hay que abrir un poquito más nuestra mente. Así que, chicos, ya saben, cuando queramos leer podemos aplicar cualquiera de esas técnicas para comprender mejor un texto. Yo me despido, fue un gusto haber compartido con ustedes. Será hasta la próxima. Chao.